Bárbaro. Bueno, ahí estamos entonces, ahí comenzamos con la presentación. Muchas gracias, Andrés. Ahí me estoy viendo ya desde el Facebook. Bueno, ya estamos entonces. Bienvenidas, bienvenidos a la mesa de dramaturgia y dirección teatral 2. La coordinadora de hoy era Leticia, pero bueno, por un error, unas cuestiones técnicas, yo la voy a reemplazar. Ya estoy acá en la mesa con nuestras expositoras. Estoy con Victoria Araya desde Capital Federal, estoy con María Elena Nemi desde Tandil, así que bueno, hoy le voy a dar la palabra a ella. Desde el chat de acá de Facebook nos pueden dejar todas sus preguntas, comentarios, y posiblemente al final de la exposición vamos a ir respondiendo. Así que bueno, la saludo, les agradezco por estar acá en las primeras jornadas internacionales de dirección teatral. ¿Cómo andan, chicas? ¿Se quieren presentar? ¿Quieren saludar? Hola a todos, ¿qué tal? No sé, soy Victoria Araya, soy actriz de la Universidad Nacional de las Artes, de la UNA, y actualmente, hace muy poquito, formo parte del Instituto de Investigación Teatral, de la misma institución, y bueno, nada, muy, muy lindo estar acá, muchas gracias. No te escucho. Ahí está, me había olvidado de sacar el silencio. No, que gracias a vos por estar acá con nosotras. Ahora veo que se desconectó. Ahora somos dos. Elena. Ahora somos dos. Cada vez estamos quedando menos. En cualquier momento se nos corta la luz a nosotras. Ojalá que no. Si no, te dejo a vos coordinando y todo. Vas a tener que hacer las 3 exposiciones. No, ahí vamos a tener un ratito que se conecte. Dale. También a ver que se vaya sumando la gente al Face. A ver, dice que esperamos acá la entrada. Ahí está María Elena. Ahí volvió María Elena. Hola, María Elena. Volví, no sé qué pasó, se cortó. Igual no las estoy viendo, pero bueno, saludo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos bien. Bueno, perfecto. Recién se presentó Victoria, si querés presentarte. Bueno, yo soy María Elena Nemi, hablo desde Tandil, soy dramaturga y directora, y también participo como colaboradora en grupos de investigación de la Facultad de Arte de la UNICEN de acá de Tandil. Lo que voy a presentar hoy tiene que ver con mi experiencia como dramaturga y directora de mis propias obras. Perfecto, María Elena, muchas gracias. Bueno, les cuento a quienes nos están viendo que estamos esperando a nuestro tercer expositor, que también por unas cuestiones técnicas no se está pudiendo sumar, pero no queremos demorar la transmisión, así que si les parece podemos comenzar, y en algún momento se nos va a sumar Blas, que es el tercer expositor. De subjetividades desde la dirección teatral. A ver. Ahí se está sumando una de mis compañeras. Yo no las veo, Candela, no sé por qué. Las escucho, pero no las veo. Ahí yo te estoy viendo bien. Bueno. A ver, esperamos. Si me dan un segundito, que ahí termine de... No, pero yo las estoy viendo bastante bien. Victoria, ¿vos nos estás viendo bien a las dos? ¿Nos escuchás? Sí, yo las veo a las dos, escucho bien. Y bueno, ahí se sumó alguien más. Bien. Sin cámara. Hola. Sí. A ver.
Yo no estoy pudiendo silenciar el micrófono, así que, porque no me está, no sé qué pasó. Claro. Es decir, cuando yo no hable, silenciámelo vos, Cande, Ah, dale. así no te hace interferencia. Dale, dale. Hacemos así. Bueno, si les parece, podemos comenzar nosotras. Yo voy a ir, mientras tanto, intentando resolver la cuestión con Blas. Y bueno, y sepan entender que estamos aprendiendo y bueno, y haciendo todo lo posible para que sea una transmisión prolija, pero bueno, estamos con un montón de problemas técnicos que nos están excediendo. Si les parece, ¿puede comenzar Victoria, les parece? O si querías comenzar María Elena. No, está bien que empiece Victoria. Dale, genial. Bueno, empiezo yo. Mi trabajo es de dramaturgia textual, trabajo sobre un texto, se titula Minoridad y Forma en Yvonne, princesa de Borgoña, de Witold Gombrowicz. La obra de Witold Gombrowicz puede ser leída como un proyecto estético que problematiza la noción de forma al instalar una concepción del sujeto eminentemente teatral, el cual se encontraría condenado a actuar en lo constricto de la máscara social y su falsedad constitutiva. Se trataría del hombre como productor de formas, como su esclavo, el hombre no auténtico. Es en Yvonne, princesa de Borgoña, 1938, su primera obra, en donde se evidencia aquella crisis de la idea de forma. Esta preocupación por la imposibilidad de representación, cuya consideración podría resultar relevante al ejercicio de la dirección teatral. A partir de la figura deforme de la princesa, de este personaje, de las transgresiones en los roles de la familia real, la ridiculización del decoro y la inversión de los valores nobles, creemos que es posible explorar la noción de teatro menor, concepto desarrollado por Gilles Deleuze en Un manifiesto menos, a propósito de la obra de Carmelo Bene. En este sentido, para liberar una nueva potencialidad del teatro, Deleuze propone como operación fundamental la sustracción o amputación de todo aquello que constituya un elemento de poder en cualquier nivel de la expresión y la representación. Bueno, de acuerdo con esto, el objetivo de esta ponencia es explorar el posible funcionamiento de un movimiento sustractivo como operación de minorización señalada por Deleuze en Yvonne. Para esto voy a describir los procedimientos estéticos teatrales en los diversos planos del espacio-tiempo, la corporalidad y la palabra escénica que operan en esta pieza dramática. Minoridades, 1. En Crítica y Clínica, Deleuze reflexiona acerca de la vinculación entre la literatura y la vida a partir precisamente de su lectura de Gombrowicz. Dice, abro cita, escribir indudablemente no es imponer una forma de expresión a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe o lo inacabado. Este desborde de toda forma en la obra del autor sin duda puede leerse como expresión de una literatura menor en la que la forma viva nunca acaba, no termina de madurar, se encuentra siempre en curso. Así, esta primera pieza, Yvonne, princesa de Borgoña, puede ser comprendida como una indagación en torno a su principal preocupación estética. La cuestión de la inmadurez como experiencia fundamental de la vida y el arte, en rechazo a todo aquello encerrado o clausurado por una forma, por una máscara construida o heredada, cuya caída inevitablemente debiera suceder sin reparación alguna. Bueno, para este propósito y como lector de Shakespeare, las formas clásicas del teatro fueron revisitadas para poner justamente en juego este descentramiento de la forma, esta idea fundamental de su estética. En esta pieza, Yvonne se desarrolla la historia de una familia noble cuyos rituales cortesanos se reconfiguran por la irrupción de Yvonne. Con el personaje de la posible futura princesa se dispara toda formalización esperada y en su aparente
y en su aparente, insustancialidad comienza el proceso de descomposición de los elementos que operan en la obra. La corte y los protocolos de la realeza quedan expuestos a través de su presencia, cuya existencia no codificada y silenciosa corrompe esta representación mayor, desenmascarando a su vez a cada personaje forma de la familia. Como mencionaba antes, en la operación de minorización para Deleuze, la acción principal se caracteriza por ser sustractiva. Se trataría de suprimir todo lo que constituye una lengua de poder en la lengua y en los gestos, en la representación y en lo representado. Así Yvonne, personaje inmaduro, fuerza residiría en la carencia, en esa falta de formas de poder. Ella es la no forma, de modo que se convierte inevitablemente en un problema conceptual y escénico. Yvonne no tiene voz, no opina, su discurso se constituye en el silencio, tampoco se manifiesta a nivel gestual, no tiene rostro ni cualidades de mujer esperables al gusto de la corte. No es rica, ni bella, ni buena, ni nada. Su vitalidad es dudosa y en su deformidad suscita la acción del resto de los personajes ante su aparente falta de expresión. Lo interesante de este movimiento sustractivo es que lo que hace es desatar una fuerza en el drama, que no funciona justamente por adición, sino en tanto ella es menos, desata la acción del resto de los personajes, descentrándolos de su figura prototípica. En los hombres que se presentan en el primer acto, por ejemplo, Felipe y Cipriano, ella despierta violencia. Acá hago una cita de una réplica del príncipe, ¿no? Que le dice a ella, a Yvonne. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno la ve a usted, le vienen ganas de usarla para algo, por ejemplo, de echarle un lazo, hacerla correr, o usarla de repartidora de leche, o de clavarle un alfiler, o de burlarse de usted. Usted enerva, ¿comprende? Las reacciones que produce Yvonne adquieren múltiples dimensiones, en general vinculadas con el deseo y el exceso, desviando el comportamiento esperado en los límites estereotípicos de los personajes. La operación crítica que se pone en juego consiste, por un lado, en suprimir los elementos estables, en este caso Yvonne, como poner todo en variación continua, transponerlo todo en menor. A partir de la irrupción de Yvonne, considerada como una falla orgánica, personaje que podemos considerar amputado de su individuación como principio estable, el resto de los personajes y su línea de acción y sus líneas de acciones adquieren nuevas direcciones. Bueno, sigo argumentando básicamente cómo su presencia sin poder, ¿no? Acciona esta transposición minorizante que coloca a Yvonne como principal operadora de este proceso en el que discurre la risa como otra variación permanente, que en tono de farsa soporta el ridículo y el exceso. La amputación de las cualidades esperables de Yvonne desata movimientos inesperados. Si consideramos que en la variación lo que cuentan son las relaciones de velocidad o de lentitud a lo largo de una línea de transformación, podríamos decir que las líneas de acciones de los personajes justamente manejan distintas velocidades. Por ejemplo, la acción de Felipe se desarrolla de manera lenta y se resuelve en el intento de restablecer su deber real, comprometiéndose con una dama de la corte. Sin embargo, hay otras variaciones que desata Yvonne en tanto agente desestabilizador que aumentan la velocidad de este proceso de desenmascaramiento. Ya estos personajes desidentificados respecto de sus características iniciales. Este proceso para Deleuze ocurriría en el medio, ¿no? El aumento de velocidad. Cito, es en el medio en donde se encuentra el devenir, la velocidad, el torbellino. El medio no es una media, sino por el contrario, un exceso. Y así es como en el tercer acto, definitivamente, el resto de los personajes destruyen sus formas, o sus formas se ven destruidas.
La línea de acción desatada por Yvonne se precipita y su manifestación resulta insoportable. En el caso de la reina, por ejemplo, ella se devela su oficio de poeta que mantiene a escondidas, ahora trastornada por las similitudes que encuentra entre la deforme, Yvonne, y su poesía. A una pequeña cita de una réplica de la reina. Le dice a una criada, cuando miras a Yvonne, ¿no se te ocurre nada? ¿No te viene nada a la cabeza ciertas asociaciones, su manera de andar, por ejemplo, su nariz, su mirada y en general toda su manera de ser? ¿No te recuerda nada? ¿No piensas que alguien malintencionado podría asociarla con esos poemas míos, con mi poesía íntima? La presencia de este personaje sin forma, amorfo, es tan perturbadora e inadecuada que cada personaje elaborará un plan para matar a Yvonne. Justamente, aniquilar a la futura princesa es la acción del cuarto y último acto. Y al mismo tiempo, el rey confiesa que matar a la boba no sería un problema mayor, y asistimos así al desenmascaramiento femicida del rey, cuyas memorias desatadas por Yvonne traen a la luz el lado oscuro del monarca. Así, la supresión de Yvonne como figura de poder desata líneas de acción relacionadas con el exceso y la violencia, por lo que para guardar la imagen de la corte y conservar las formas, se decide aniquilar a ese otro. En este momento, matar a la futura princesa también resulta un desvío, una variación respecto del contrato inicial, ¿no? Que era pedir su mano, el matrimonio. Por último, bueno, configurado en la exageración y el ridículo, el tono enredo en situaciones cómicas opera también minorizando la metamorfosis desatada por la deforme Yvonne. Ahora no interesa tanto el conflicto de tipo amoroso propio de la comedia, sino esa acción positiva de producir un sentido esquivo a la forma del decoro, a los gestos de la corte. Y como tercer punto de este proceso de minorización, desarrollo la farsa como comedia menor. El modelo mayor sobre el que opera Yvonne no es tanto el drama shakespeariano, sino que la pieza se inscribe en otra gran tradición, la de la comedia, género antiguo que se ha desarrollado entre las formas de representación populares, prevalece el cuerpo como testigo de sus variaciones, territorio de lo bajo, según la concepción aristotélica, que encuentra su origen en oposición a su hermana metafísica, la tragedia. Entonces, el cuestionamiento acerca de cómo minorizar para desprender devenires en contra de las formas consagradas encuentra en la historia de este género su propia metamorfosis. Si consideramos la distinción entre alta y baja comedia, el principio constructivo con el que opera Yvonne correspondería a este segundo subgénero. A las variaciones que desata el elemento desestabilizador expuesto anteriormente, la farsa sería el último operador del proceso de transposición. Como discurso menor de la comedia, encuentra su fuerza activa al presentar ridiculizable un discurso dominante, es decir, devenir contra el dogma. En este caso, la corte, sus rituales y sus máscaras. Bueno, por último, desarrollo un poco cómo funciona la farsa, lo que es la farsa, ¿no? Su finalidad de hacer reír con una risa franca y popular, y esa capacidad de reírse al mismo tiempo de lo irreparable. Nada es tan serio como para no poder burlarse. Y si la escritura no es literaria ni teatral, sino realmente operatoria, cito acá a Deleuze, poner en juego el texto en la materialidad escénica concreta exigiría nuevas superposiciones, supresiones y desplazamientos. Es decir, reconfigurar la acción crítica implicaría volver a operar sobre el texto desde el trabajo específico de cada hacedor teatral en escena. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ay, ahí estoy, sí. Hola, muchas gracias a vos, Victoria.
Impecable. También le damos ahora la bienvenida a Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hace un rato que estaba esperando para entrar y se ve que tuve un problema con el Meet porque en la mañana en una clase me pasó lo mismo, pero luego se destrabó. Bueno, acá estoy, disculpas. Y aparte me daba mucha pena porque justamente arrancar con la ponencia de Victoria, que a mí me había resultado tan inspiradora y me había generado algunos links y algunas preguntas para hacerle, asociaciones y conversar a partir de un material que es muy sólido y que de manera muy sintética, me parece, por lo menos desde mi punto de vista, no solo de investigador, sino sobre todo de artista, de alguna manera me interpeló bastante. No sé cómo venimos con la modalidad, si ahora le comento cosas que estuve pensando en relación a la ponencia con Victoria o esperamos, no sé, infórmeme un poco. Bueno, sí, lo que habíamos estado hablando, creo que no se me está pudiendo ver ahí, pero... Sí, te vemos, ¿eh? Yo te veo. Bueno. ¿Sí? Sí, yo también te veo. Bueno, perfecto. Lo que habíamos estado pensando es, bueno, que cada expositor tiene 15 minutos para presentar su trabajo y luego vamos a hacer otra ronda con los comentarios al respecto de los comentarios del trabajo del compañero y la compañera. Perfecto. Pero bueno, también nos habíamos presentado, Victoria y María Elena se habían presentado, así que bueno, también te vamos a dar tu espacio cuando tengas tu tiempo para que también te puedas presentar y la gente que nos está viendo te conozca. Perfecto. Bueno, recuerdo que la grabación de estas jornadas va a quedar acá en el Facebook de las jornadas, va a estar grabado, así que más adelante vas a poder ver la exposición completa de Victoria, que estuvo impecable, y con el tiempo también impecable. Así que bueno, que podemos proseguir con esta dinámica que estábamos haciendo. Vale. Si le parece a María Elena seguir con su exposición, y después en la segunda ronda sí vamos a ir con las preguntas hacia cada uno de los expositores. Así la gente que también nos está viendo, les recuerdo que nos pueden comentar en el Facebook de las jornadas, nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, así al final de la conversación las podemos ir resolviendo. ¿Les parece? Bárbaro. Bárbaro. María Elena, ¿estás por ahí? Volví. Estamos complicados hoy. Ay, sí, bastante complicada, pero sí, acá estoy. Escuché la mitad de la ponencia de Victoria, pero la había leído toda, así que bien. Perfecto. ¿Sigo bueno, yo? Sí, si te parece, seguimos contigo, después vamos con la presentación formal y la exposición de Blas, y después seguimos con la ronda de comentarios y preguntas respecto al trabajo de los demás. ¿Te parece, María Elena? Bárbaro, vamos contigo entonces. Bueno, mi ponencia se titula Una travesía poética de la dramaturgia y práctica de dirección. Ser dramaturga y directora es una experiencia de exploración sensible. Es tomar el riesgo de aventurarme en una travesía poética en mi percepción de mujer que es íntima y a la vez colectiva. Experimentar, ensayar, explorar, crear, ser buscadora de posibilidades que se abren, aparecen y se descubren en el juego sensorial entre directora, actrices y nuestros cuerpos en un mismo espacio. Abordar el análisis de la propia práctica artística implica para el hacedor del hecho teatral entrar en diálogo con los distintos momentos de su proceso creativo. Como hacedora, me abro a la posibilidad de interrogarme, cuestionarme y explorarme en la diversidad de roles que desempeño como teatrista. Desde esta perspectiva, reflexiono sobre mi quehacer teatral a partir de las 3 obras que escribí y dirigí entre 2015 y 2019 y a las que reúno en este trabajo con el título de Trilogía Poética. Obras en las que el lenguaje poético opera como principio estético para la composición de la dramaturgia escénica. El hecho teatral es un acontecimiento poético que resulta de la convivencia de lenguajes, verbal, corporal, lumínico, sonoro, que adquieren tonalidad y fuerza poética
cada vez que la palabra lo atraviesa del lirismo. De qué manera se crea ese espacio poético, cómo se articula el pasaje de la dramaturgia textual a la dramaturgia escénica, cómo intervienen la directora de escena y el cuerpo de las actrices en esa construcción poética, qué otros posibles modos más horizontales se generan en la práctica de dirección, qué dispositivos entran en juego, qué lugar se le da al espectador. Esos son algunos de los interrogantes que estructuran este trabajo. En principio me parece importante definir la concepción de lo poético. Tal vez porque yo vengo del universo de las letras, voy a partir de la concepción de Jorge Luis Borges. Borges concebía la poesía como un hecho estético que se produce cuando el poeta escribe y cuando el lector lee. Lo dice así, cito: la poesía es un hecho mágico, misterioso, inexplicable, aunque no incomprensible. Si no se siente el hecho poético cuando se lee, quiere decir que el poeta ha fracasado. Primero sentimos la emoción y después la explicamos, o tratamos de explicarla. Al mismo tiempo, para sentir esa emoción es necesario que uno sienta que corresponde a una emoción. Es decir, si leemos un poema como un juego verbal, la poesía fracasa. Lo mismo si pensamos que la poesía es solo un juego de palabras. Yo diría más bien que la poesía es algo cuyo instrumento son las palabras, pero que las palabras no son la materia de la poesía. La materia de la poesía, si es lícito que usemos esta metáfora, vendría a ser la emoción, y esa emoción tiene que ser compartida por el lector. Si sentimos placer, si sentimos emoción al leer un texto, ese texto es poético. Fin de la cita. De este modo, para Borges, la poesía es una experiencia, una presencia que se siente con todo el cuerpo y que debe impresionar de un modo casi físico. Cuando habla del impacto físico que debe tener la poesía, Borges está diciendo que las palabras no son referencia, sino presencia, contacto mágico del lenguaje. Dicho de otro modo, las palabras dejan de ser signos duales, provistos de significado y significante, de sentido y sonido, para fusionarse en una sola experiencia simbólica, el cuerpo como territorio de las emociones. Por lo tanto, la poesía no es un concepto, sino una experiencia concreta que se manifiesta en el cuerpo físico del lector o espectador, en el caso del teatro, lo que permite asociarse con el término poiesis, que es el que trabaja Dubati en filosofía del teatro. El término poiesis para Dubati remite al campo de la acción, de hacer, crear, fabricar, confeccionar, ejecutar, y no solo componer objetos literarios, sino que también implica la acción de crear y el objeto creado. Designa el ente en sí y el ente en tanto proceso de hacerse. En el seno del convivio, los artistas hacen, producen acciones que generan un segundo acontecimiento, que es el acontecimiento poético. El acontecimiento consiste en la producción de ente poético dotado de rasgos singulares, a partir del que se producen procesos de semiotización que nunca se completan o agotan. Entonces, en esta fraternidad entre el teatro y la poesía acontece que el lenguaje poético del texto deviene en una poetización de todos los otros lenguajes no verbales que intervienen en el hecho teatral. Sabemos que la palabra poética contiene capas de significado que posibilitan variabilidad de sentidos de acuerdo al contexto del poema, sea cual fuere ese contexto. Así el espectador lee esos significados no solo en el contexto de esa puesta teatral, sino también de acuerdo con su mirada subjetiva, emocional y vivencial. El teatro como acontecimiento poético plantea al espectador otro sentido de la percepción, porque lo envuelve en una atmósfera creada por un conjunto de signos, percibiendo un hecho que le es narrado en la yuxtaposición de lenguajes. La poetización del acontecimiento teatral funda un universo donde todos los lenguajes, los objetos, los espacios y los cuerpos se entrecruzan en múltiples canales de manera singular y única. Desde mi práctica, pensar esa práctica de dirección de mis obras
es también pensar en una travesía que se inicia en la imagen generadora y que concluye en el estreno de la obra. En el sentido etimológico, la palabra travesía viene del latín transversus, que significa atravesado, y refiere a un viaje, a un camino que se recorre siempre entre dos zonas. Una expedición, una aventura que incluye riesgos, un espacio que se transita y que implica la transversalidad. Eso implica también cruces, espacios, acciones, tiempos, desplazamientos, territorios que trazan un mapa único. En otras palabras, todo el hecho teatral, desde este concepto, ofrece una particular travesía sensorial. El proceso generativo desde el cual yo concibo la escritura dramatúrgica está alineada con la imagen generadora, la que sigo de los maestros Ricardo Monti y Mauricio Cartún. La materia prima, entonces, es esa imagen generadora, es una sucesión de imágenes acompañadas de una reverberación sensorial imbuidas por todos los sentidos. Ricardo Monti lo llamaba el pensamiento de la imaginación. Mauricio Cartún dice que esa imagen poética requiere la indagación de tres caminos. La indagación sensorial, por medio de los sentidos, habitando esa imagen y dándole materialidad sensorial. La indagación poética, es decir, una dimensión metafórica. Y la indagación dramática, en tanto fuerzas en tensión y campos dialécticos. Si bien las tres obras que yo tomo para reflexionar sobre esta travesía de la dramaturgia textual a la dramaturgia escénica, las concebí en forma autónoma y no las escribí pensando en una trilogía, sí puedo reconocer en ellas como una especie de hermandad, ¿no? La misma sangre, la misma pulsión, el mismo mundo íntimo, femenino, donde el lenguaje sensorial, la metáfora, el símbolo y el ritual crean una multiplicidad de sentidos que confluyen en un universo poético. ¿Cómo es el trabajo de dirección de esta dramaturgia poética, escénica con las actrices? Yo considero que el proceso de dirección es inescindible de la dramaturgia. Hay una simbiosis entre la narrativa dramatúrgica y la creación escénica. La dramaturgia poética crea el universo particular de cada personaje, y esa palabra poética es el puente entre la actriz y el personaje. Mi tarea es propiciar esa travesía y ese encuentro. Cuando escribo no incluyo indicaciones escénicas, sin embargo, en mi mente voy creando una puesta imaginaria, veo los personajes, los escucho, veo sus cuerpos moverse en el espacio, las luces, las sombras, pero todo esto se reconvierte y se resignifica en el trabajo con las actrices. El texto guía el proceso y la palabra poética cobra un sentido renovado cuando las actrices la llevan en su cuerpo. Hay algo en la manera de mirar, de vincularme con mi propia dramaturgia, que se transfiere y al mismo tiempo muta en cada encuentro con las actrices. Podría decirse que es un juego colaborativo en el que se improvisa, se propone, se motiva, se interpela, se observa y se escucha. Siempre hay un trabajo, claro, de mesa que hace la actriz en soledad y después un trabajo de mesa que hacemos juntas al inicio, pero después ya hay que poner el cuerpo. Hay un diálogo permanente, un intercambio de pareceres y de sentires. Cuando yo pensé en cómo mostrar este trabajo, esta travesía entre la dramaturgia textual y la dramaturgia escénica, pensé que era interesante por ahí tomar cuáles son los criterios de esa dramaturgia escénica. Así que eso es lo que voy a nombrar ahora. Por un lado, la indagación corporal, sosteniendo la idea coreográfica de crear estructuras en las que los movimientos conformen un discurso específico. Es decir, un lenguaje corporal que sea expresión del mundo interno de esas mujeres personajes, cuerpos en movimiento, narrando a través de sus desplazamientos, de los diferentes niveles de la quinesfera, de las variaciones de la energía, del contacto con los objetos, de la gestualidad,
de las acciones mínimas e incluso también de la aparente inacción. Lo que se busca en síntesis es un lenguaje del cuerpo en diálogo o amalgamado con los otros lenguajes sensoriales. El segundo criterio es lo sonoro, porque más allá de la musicalización que toda obra, toda puesta tiene, hay un relato sonoro que se crea a partir del carácter simbólico del sonido, producido por algunos elementos, pero también por el texto poético en la voz de las actrices. Con respecto al carácter simbólico del sonido en los elementos, por ejemplo, en la obra Sal de Amor, que es la que estrené en 2017, usábamos la sal constantemente. Entonces, ese sonido de la sal al caer o el movimiento, el toque y el movimiento de la sal con las manos, el contacto de las actrices con la sal, o el soplido de la caracola, que era otro de los elementos que tenía, o en la obra Mordisco, la cuchara revolviendo las manzanas dentro del caldero, o el cuchillo cortando esas manzanas. Todo eso conforma un relato sonoro. Pero también, como decía, el texto es un espacio sonoro. Hay una musicalidad, un ritmo, una respiración que necesita ser explorada y apropiada por las actrices hasta adquirir la naturalidad de ese lenguaje. Es decir, hasta que el lenguaje poético de esos personajes sea cotidiano para las actrices, porque es cotidiano para el personaje. Eso es clave. El trabajo de dirección y actoral es muy importante en ese sentido, lograr que esa palabra poética le sea natural y cotidiana a la actriz como lo es al personaje y también al espectador cuando está en la obra. Otro de los criterios es el carácter escénico de los objetos. Todos los elementos en estas tres obras están vinculadas con el campo semántico de lo que se narra en la obra y la simbología mítica de los personajes. Por ejemplo, en la obra Mordisco, el personaje Eva estaba en contacto continuamente con la manzana, con la serpiente, la cocina, los cajones y los cuchillos. Y el último criterio es el ritual. Trabajamos con una construcción poética del concepto del ritual como un periplo, como hilación entre lo visible y lo invisible, entre lo sagrado y lo profano, entre lo íntimo y lo ancestral, y ese es el recorrido que van atravesando las mujeres de estas tres obras, más allá de la particularidad de la historia. Inician en un estado de vulnerabilidad y atraviesan todo el recorrido de esa historia que se va contando hasta llegar a un estado de liberación. Y creo que un poco en paralelo, las actrices y yo como directora también hacemos una especie de ritual en ese trabajo de dramaturgia escénica. En síntesis, esta travesía es una indagación del espacio íntimo femenino, donde el lenguaje sensorial, poético, la metáfora, el símbolo, el ritual y los cuerpos conforman un universo particular. Perfecto, María Elena. Ahí. Gracias. Muy interesante, la verdad. Ahí estaba haciendo unas notas, ya cuando pasemos a la parte de preguntas te las haré más específicamente. Bueno, si quieren vamos a seguir entonces ahora con la exposición de Blas, y les recuerdo que, bueno, cuando termine la exposición de Blas, nuestros expositores lo que han hecho es leer el trabajo de sus compañeras y sus compañeros para familiarizarse con el tema y para también poder elaborar preguntas y favorecer el intercambio. Así que luego de la exposición de Blas lo vamos a hacer. Les invitamos también a quienes nos estén viendo desde el Facebook que pueden dejar sus preguntas y sus consultas. Así que pasamos con Blas. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, perfecto. Espero quedar
enganchado a la red, por Dios, que no nos saquen. No, sí, hoy estamos teniendo un día de dificultades técnicas. Y Mercurio Pero bueno, retrógrado, dicen los que saben. Mercurio será retrógrado. será Sí, que... muchos problemas de comunicación. Pero bueno, acá estamos, firmes. Bueno, les cuento un poquito. Yo soy dramaturgo, director, actor, docente en arte. Justamente esta ponencia que voy a exponer ahora forma parte de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en el Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, que se llama Sistemas y Metodologías de Enseñanza Universitaria en Dirección Escénica. Está como director Gerardo Camilletti y compiladora es Ana Alvarado, que sacamos el libro ahora, así que bueno, estamos muy contentos con este asunto. Bueno, arranco. ¿Quieren? Perfecto, sí, arranqué tranquilo, Blas. Bien. Bueno, se llama Hamlet lee a Hamlet. Hamlet con J lee a Hamlet con H. Hacia una dramaturgia de la recepción orientada al campo social popular. Esto que funciona como título es un poco un posicionamiento epistemológico que me acompañó a lo largo de todo el trabajo. Bueno, arrancamos. En el marco de la cursada de la materia de la cátedra de Guillermo Arengo, de Dirección 1, del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, en el ciclo lectivo 2016, nosotros trabajamos a partir de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare, y la dramaturgia de la recepción, entendida, esta en toda su complejidad práctica y teórica, fue un poco lo que guió la experiencia, ¿no? Trascendiendo el texto original para encontrar en él otros relatos y asociaciones perceptivas que hacen al trabajo del director, que escribe en el escenario a partir del tiempo, del espacio y de la actuación. Tomando aquella cita de Jean Cot, que asegura que cada generación encuentra en Hamlet sus propios rasgos y su sensibilidad contemporánea. Esta experiencia resultó muy inspiradora para sentar las bases de Hamlet de Villa Elvira, Hamlet con J, repito, que es un material dramatúrgico que forma parte de mi tesis doctoral en comunicación y arte. La doble articulación de lo pedagógico más lo artístico me llevó, de alguna manera, a poder pensar mi propia versión de Hamlet, resultando un trabajo muy fecundo. Así fue que Hamlet de Villa Elvira fue seleccionada entre cientos de proyectos de todo el país para formar parte del programa del Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, en su plan federal Producción en el País 2019. Un apartado que me interesó cruzar fue justamente estas dos experiencias, la experiencia pedagógica en las aulas de la UNA, con lo que fue, digamos, mi trabajo académico. Entonces arranco desarrollando un poco lo que fue la experiencia pedagógica con los alumnos de Dirección 1. Bueno, la cátedra funciona como un taller de creaciones escénicas. Durante el primer tramo del año llevamos a cabo ejercicios variados para acercar herramientas de dirección y puesta en escena para los alumnos. Estos trabajos no solo se circunscriben a lo específicamente teatral, sino que también se trata de consignas que de alguna manera estimulan la conciencia del espacio y sus fuerzas inmanentes en la escena, del tiempo, sus modulaciones y sus usos variados, y la actuación como herramienta para generar sentidos a partir de la sensibilidad de los hacedores de la escena. En este punto encuentro muchas similitudes con la ponencia de María Elena, ¿no? Durante el ciclo 2016 les propusimos a los alumnos trabajar con un texto catedral que fue Hamlet, ¿no? Las razones fueron varias, pero sobre todo nos interesó tensar las posibilidades que esa matriz textual nos ofrecía para hacer estallar en 1000 pedazos toda lectura oficial y hegemónica del material con la que los alumnos podrían llegar a la carrera. Bueno, se trató de ofrecerles la posibilidad de jugar con la obra,
por supuesto, asumiendo la libertad con la que lo han hecho directores y dramaturgos consagrados, que cuentan con un capital simbólico que los avala, ¿no? Para lanzarse a esa travesía, un poco pensando de alguna manera como pensaba recién María Elena, ¿no? Y bueno, y así fue como realizamos sondeos variados de la obra en clase, y luego le propusimos a cada alumne que ponga en escena con su propio elenco y escriba, no digo en un sentido amplio, mediante herramientas de dirección, su propia versión. El desafío fue no tocar ni un punto ni una coma del texto que le ofrecimos, y se apostó de alguna manera a generar valor diferencial mediante los sentidos producidos en la escena a partir de sus poéticas y asociaciones. Y así apareció un Hamlet drag queen, una Ofelia sadomasoquista, un Polonio corporizado en un envase de detergente, una Gertrudis enorme y desnuda en medio de una recámara real circunscripta a un colchón aleopardado, bueno, entre tantas otras propuestas asignadas por el juego y por la prueba. Ese desparpajo para tratar el material, un material que la cultura hegemónica pretende cristalizar y condenar al bronce de alguna manera, me empoderó, digo ya a mí como artista, no tanto como docente, ¿no? Y sentí el deseo, que hasta el momento era inexistente en mí, de trabajar con la obra más allá de la cursada, sobre todo porque en este uso disruptivo ya parecía un gesto micropolítico muy poderoso, ¿no? Es que cada uno de los alumnos y las alumnas, en cada uno de ellos germinaba una reflexión subyacente, un posicionamiento acerca de cómo es el mundo y cómo puede llegar a ser si se transforma mediante la acción micro y macropolítica. Bueno, así corroboramos que nuestro rumbo era el adecuado y que trabajar a partir de la obra de Shakespeare había sido una buena decisión. Y bueno, acá cito a Eduardo Rinesi, que me parece que es un estudioso de Hamlet y sobre todo amplifica la mirada en relación a este autor, y asegura que la tragedia, género teatral cuya historia hunde sus orígenes en la cuna misma de nuestra civilización occidental, es un instrumento conceptual muy útil para pensar el mundo de la subjetividad, la sociabilidad y la politicidad de los hombres. Y esto por más de una razón. Primero, porque la tragedia debe lidiar con el mismo objeto con el que trabaja la política, a saber, el conflicto. Segundo, porque la tragedia reflexiona sobre el carácter insanablemente frágil y precario de la vida de los individuos y de los pueblos. Y cualquier reflexión sagaz sobre la política debe empezar también por esta constatación fundamental. Por eso también la comedia, otro invento griego, dice él, ofrece elementos muy productivos para reflexionar sobre la vida individual y colectiva de los hombres, que acaso se sitúa siempre entre los polos trágicos y cómicos, que estos géneros literarios ayudan a tematizar. De ahí el interés del drama, que reúne y mezcla elementos de la tragedia y de la comedia, y que permite pensar quizá mejor que cualquiera de esos géneros la materialidad efectiva de nuestras vidas. Es una cita que me parece que echa mucha luz sobre el asunto, sobre el tratamiento de los clásicos, sobre por qué tomar Hamlet, ¿no? Y acá es a donde voy, hacia un Hamlet de Villa Elvira. Tengo la certeza de que haber compartido el proceso de sondeo, indagación y construcción de escenas junto a los alumnos de Dirección 1 me permitió ensayar la fase preliminar de investigación para mi proyecto de tesis doctoral en comunicación y arte. Me animé a pensar en algo que hasta el momento creía una empresa ambiciosa, que era mi propio Hamlet. Al tomar la dramaturgia de la recepción y reformularla a partir de ciertas especificidades del cruce entre lo comunicacional, lo social popular y lo teatral, pude armar un marco teórico y una propuesta metodológica partiendo de un umbral epistemológico constructivista. Que esto me pareció fundamental para no caer en ciertos abordajes positivistas para pensar las artes y lo social, sino hacernos cargo de que es una construcción, ¿sí? Y que toda construcción tiene una historia y tiene un contexto sociohistórico y político en donde surge, ¿no? Luego de varias hipótesis en relación al clásico inglés, tuve una certeza que se transformó en una obsesión. Mi Hamlet tenía que dialogar con la realidad social de mi entorno, de mi tiempo y de mi idea acerca de la política. Así, el campo popular se constituyó en un área de interés y trabajo concreto.
Recordé una zona periférica de la ciudad de La Plata, lindera con Berisso, signada por el abandono, la desidia municipal, pero con una fuerte red de organizaciones y sitios destinados al trabajo social. En ese barrio, yo me acuerdo que había llevado a cabo mis prácticas de la materia problemas sociológicos contemporáneos en la carrera de comunicación, y así fue que decidí indagar en la dramaturgia de la recepción que generan los actores y las actrices de un grupo de teatro de Villa Elvira para poder acceder a las lecturas, en un sentido amplio del concepto, que hacen de Hamlet. Me adentré en las representaciones, discursos y prácticas que generan en relación al clásico de Shakespeare, haciendo foco en cómo conciben el poder, el teatro, las relaciones de género y sus experiencias concretas, sociales y artísticas. Me acerqué a trabajar con los integrantes del taller del Galpón y mediante herramientas metodológicas cualitativas, tales como observación participantes, entrevistas en profundidad, grupos de debate y análisis de discurso, comencé mi primer intento de ensayo etnográfico para diseñar un texto dramatúrgico que emane de esa realidad social. De manera incipiente pude detectar algunas representaciones con las que empecé a trazar líneas de escritura del texto dramático. Las más importantes fueron que el poder está asociado sobre todo a la acción de coacción que ejerce la policía como representante del Estado. La política se trata de una actividad que solo está destinada a los políticos que saben, y los cuerpos feminizados siguen siendo asociados a la posibilidad de lo materno, entrando en contradicción la militancia feminista en relación al empoderamiento de la mujer y su posibilidad de emancipación y el placer. Es imprescindible señalar que ese texto fue producido en un contexto determinado y luego sufrió muchas modificaciones porque después de esto nosotros, gracias a que el Cervantes produjo integralmente la obra, hicimos las funciones, lo llevamos a cabo y todo lo que ocurrió con los ensayos fue otro lugar interesante para investigar. Pero bueno, excede un poco esta ponencia, ¿no? Luego describo los estudios culturales que de alguna manera me dieron ciertas herramientas gramscianas y post-gramscianas para poder desembarcar en el campo, entender que hay cultura en todos los sectores sociales. No es que algunos sectores sociales tienen cultura y otros carecen, sino que en realidad todos tienen cultura y lo interesante es indagar cuáles son los entramados simbólicos que se producen en cada sector social, y en Villa Elvira en particular. Bueno, es muy extenso, pero me serví de Pierre Bourdieu para pensar la idea de haber cultural, de Bernard Lahire, y me parece que Sherry Ortner, que es una socióloga que me interesa mucho, en realidad es una antropóloga, pero bueno, la antropología cultural y social está ahí muy cerca de la sociología, ¿no? Expone la teoría de la práctica algo que me interesa mucho. No centra su foco en la reproducción social, sino en la idea de juegos serios y en la resistencia y transformación dentro de una sociedad. Su preocupación principal son los constreñimientos culturales dominantes en el entendimiento entre culturas, subvirtiendo la idea de la cultura como sencilla reproducción, ¿no? Entonces acá ella habla de los juegos serios, los juegos del poder, y hay una cita que me parece importante cuando habla de la subjetividad, que su idea de subjetividad no es una idea individual o privada de los subjetivos, sino que en realidad ella afirma que la subjetividad no es acultural, ¿no? Esto lo digo porque nosotros trabajamos con la subjetividad de los pibes y las pibas, ¿no? Porque de hecho la escribimos a la obra junto a ellos, la pusimos en escena y la actuaron ellos, que los invito a todos a partir del 5 de noviembre por el canal del Cervantes Online, se vuelve a pasar Hamlet de Villa Elvira de manera abierta y gratuita, y ella en relación a la subjetividad dice, la define como estados mentales de actores reales inmersos en el mundo social y como formaciones culturales que, al menos en parte, expresan, configuran y constituyen esos estados mentales.
Se trata de explorar las formas en que se puede constituir la base de la crítica cultural para permitirnos formular interrogantes incisivos acerca de la configuración cultural de las subjetividades, por supuesto en un mundo de relaciones de poder salvajemente desiguales. Esto es importante también marcarlo, ¿no? Que en este trabajo lo que apareció fue la posibilidad de discernir lo que son diferencias culturales de lo que son desigualdades sociales y cómo juega cada una. Bueno, luego me adentro en una perspectiva comunicacional, pensando la dramaturgia de la recepción asociada a la estética de la recepción. Allí Sánchez Sinisterra es un autor que planta un poco en la arena el concepto de dramaturgia de la recepción, que es muy interesante. Luego comparto fragmentos de mi diario íntimo o bitácora antropológica, que ahí cuento un poco lo que fue todo el laburo de desembarco ahí en el barrio, el trabajo con los pibes y las pibas. Y para no extenderme mucho más, comparto el inicio de la obra, Hamlet de Villavira, el texto, sobre todo con su didascalia inicial, que lo voy a leer sintéticamente para acercar un poco a qué carácter tuvo el texto. Un poco como les decía recién, ¿no? La policía está indicada como un lugar de poder, por eso Claudio es policía, ¿no? Y arranca la obra, la didascalia inicial dice: Villa Elvira, casi Berizo. 5 cubos de chapa sentados delante de un descampado. Esos cubículos funcionan como interiores de casas y casillas de los habitantes del barrio. La tragedia parece ser inminente, como la lluvia, el granizo y las inundaciones. Hamlet vive con su tío Claudio y su abuela Gertrudis. Ella organiza una fiesta para celebrar el ascenso de rango de Claudio en la policía de la provincia. En medio del festejo, Hamlet recibe un WhatsApp y se entera por audio que su tío Claudio mandó a la cárcel a su hermano Hamlet. El Claudio robó un cargamento de drogas, pero culpó a su hermano del delito. Una vez en la cárcel, Hamlet padre aparece colgado de una soga en uno de los pasillos del penal. Mientras tanto, se avecina una tormenta que amenaza con volver a dejar el barrio bajo el agua, como aquel 2 de abril de 2013, que fue una inundación muy grande en La Plata. Bueno, continúa y luego comparto una pequeña reflexión final que dice: luego de este largo recorrido, iniciado en las aulas de la sede Venezuela de UNA Artes Dramáticas, es importante resaltar la fuerza creadora de las aulas de nuestra casa de estudios, donde la pasión y el talento de los futuros directores está garantizado por una instancia que los contiene y los potencia. También resulta un lugar inspirador para los docentes que trabajamos en ella. Hamlet de Villa Elvira es una muestra de eso. En todas partes se puede hacer teatro, dice Augusto Boal. La experiencia llevada a cabo con los alumnos de Dirección 1 reafirma esta hipótesis. En las aulas, en los barrios y hasta incluso en los teatros, citando a Boal, se pueden desarrollar las artes vivas. Bueno, aquí estamos. Bárbaro. ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Ah, qué bueno, porque es raro esto de hablar a la nada. Es raro hablar de artes vivas a través de la computadora, sí. El tecnoconvivio. Tecnoconvivio, sí, tenemos ahí las mesas de tecnoconvivio, el foro, porque bueno, sí, es complejo, pero bueno, hay formas de inventarse y reinventarse. Acá estamos. Acá estamos, por lo menos acá estamos. Muchas gracias, muy interesante la verdad. Vamos a arrancar ahora con el otro... Perdón, con el tiempo, ¿cómo estuve, Candela? ¿Con el tiempo cómo estuve? No, re bien, impecable también. O sea, todos están teniendo sus 15 minutos y un plus más, un cachito más para terminar de redondear, pero bueno, venimos re bien, la verdad, con el tiempo. Pero ahora vamos a alargar con esta parte. Si les parece, bueno, si querés, Blas, vos habías ingresado Sí. con respecto a que querías hacer comentarios del trabajo de Victoria. Si Sí. te parece, y si le parece a las chicas que están con nosotros, podemos arrancar así, con esta evolución, así volvemos a Victoria, y bueno, y luego poder proseguir ella con
con su evolución, contestándote a vos, opinando sobre otro de los trabajos, si están de acuerdo. Perfecto. Bueno. Genial, dale. Bárbaro, ahí estamos Bueno, todos. Victoria, me pareció hermoso el laburo. Lo que me generó sobre todo fueron algunas asociaciones que las quiero compartir con vos, saber qué pensás, qué te parece. Que me doy cuenta que me picó mucho más este lugar de artista más que de investigador. Bueno, pero de alguna manera las preguntas que me hice fueron para investigar un poco en cuestiones artísticas en función de tu texto. Primero, en relación a Ivona, que me parece un texto alucinante. Yo lo trabajé en un taller de entrenamiento actoral y creaciones escénicas, allá por el 2004, creo. Pero pensé en justamente también en Deleuze, en una cita en Superposiciones que me gusta mucho, que habla de sus intercesores, ¿no? Por lo menos en la edición que yo tengo de las ediciones Artes del Sur. Y pensando en sus intercesores, pensé en 3 personajes que me referenciaban de alguna manera a la función dramática que podríamos llegar a pensar que Ivona tiene en la obra, ¿no? Una es Calibán, ¿no? De La Tempestad de Shakespeare, que funciona de alguna manera como una forma monstruosa, ¿no? Una forma que de alguna manera representa lo otro, lo asocial, lo peligroso, ¿no? Y bueno, digo, algo tan interesante para reflexionar sobre algunas cuestiones de racismo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, Calibán tiene texto y ya, bueno, tiene mucho más texto, con lo cual aparecen otros sentidos que el autor de alguna manera planta en relación al personaje. Pero bueno, ese fue el primer linkeo, aparte vos en tu ponencia, de hecho, linkeás justamente a Gombrowicz con Shakespeare y demás. Así que esa fue la primera asociación. Después, otra asociación fue la de Butterly, el escribiente de Melville, de Herman Melville, que es una novela muy linda, el mismo autor del famoso Moby Dick, ¿no? Que también es un personaje de una novela, no de una obra de teatro, ¿no? Pero que lo único que dice es preferiría no hacerlo. ¿Viste? Y no sabemos mucho más del personaje, es también como una forma vacía, casi como una sombra, un poco como Ivona lo es, ¿no? Que los otros, que empieza a generar la acción en los otros, de alguna manera, un poco como pasa en Ivona, ¿no? Pensé en Butterly, que es una novela que siempre me parece hermosa para leer y releer. Nada, estamos hablando de Nueva York, fin del siglo XIX, otro contexto, ¿no? Pero bueno, ahí tuve otra asociación. Y después un cuento de una novela de Paul Auster que se llama Fantasmas, de la trilogía de Nueva York, que es muy bueno, que todos los personajes tienen nombre de colores y que Castaño le pide a Azul, que es un investigador, que investigue a Negro, que es alguien que está enfrente de su edificio, pero no le dice qué tienen que investigar. Y Negro, de alguna manera, funciona también como una forma provocadora, ¿no? Y un poco Paul Auster dice, funciona algo de lo especular, del speculatus en latín, porque Azul, mirando a Negro, se ve a sí mismo, que es un poco lo que en Ivona también pasa con los personajes que están alrededor. De alguna manera denuncia, ¿no? Lo miserable del contexto social en el que está. Pero lo que te quería consultar, pues yo vi una apuesta de Bartís, pero en el año 2000 en el Recoleta, un trabajo colectivo de su taller. Yo te quería preguntar a ver si vos viste alguna apuesta y si no, ¿cómo podrías fantasear una hipótesis de representación de ese personaje? No sé, ¿te gusta que pensemos en eso? Sí, cuántas cosas. Bueno, en primera instancia me parece muy rico como esta cantidad de asociaciones, ¿no? Como esto que mencionabas al principio, como, bueno, de alguna manera me interpeló, porque lo que yo quería poner a funcionar tiene que ver justamente que poner en escena a Ivonne o
esta poiesis, como mencionaba María Elena antes, o no, en este intento, hay un problema, ¿no? Es un problema el que se plantea, en tanto ella no tiene forma, ¿no? Y como bien vos linkeabas recién con esta novela o con este personaje que suscita la acción justamente por no accionar, digamos, ¿no? No solo por no accionar, sino me parece que el mayor problema a la hora, y esto lo pienso como actriz o como, digamos, no tengo experiencia en dirección, pero sí me parece que el lugar de teatrista, ¿no? Como el hecho de enfrentarse con el hacer, hay un problema, ¿no? Hay un problema porque no tiene réplicas, hay un problema porque no tiene voz, y hay un problema justamente porque todo lo que suscita no está dado por una acción, ¿no? Entonces, desde el vamos, la primera apuesta, ¿no? Con todo lo que implica un cuerpo en escena, cómo generar algo amorfo, y cómo esto que no tiene forma dispara, ¿no? Estas acciones que dislocan tanto al drama. En relación a la cuestión de Shakespeare y está buena la relación de Caliban, yo no la había pensado. Igual en Caliban hay algo, ¿no? Como de qué lado estás. Por ahí puede ser que convoque al problema del otro, tan convocante siempre. Pero me parece que en Gombrowicz Shakespeare justamente es como esta excusa para agarrar este gran modelo, esta gran convención, ¿no? Porque en definitiva Shakespeare funciona como una gran convención, y él no está tanto interesado en indagar en esta gran forma, sino en burlarse un poco de esto, ¿no? Pero no sé si lo llegué a expresar en la ponencia, es un trabajo todavía a hacer, pero me parece que justamente lo interesante es esa pregunta de cómo materializar o cómo poner a funcionar algo a partir de la sustracción, ¿no? Que señala Deleuze. Ahí me parecía que se encontraban justamente este pensamiento con la poética de Gombrowicz, y que justamente el no tener forma se relaciona con esta inmadurez, algo que no está cerrado, ¿no? Y que en eso radica su potencia. Después, en relación al otro link que dijiste, la última novela, no desconozco, no te voy a mentir, pero Sí, muy me parece que interesante está la en PDF, asociación. creo que se puede bajar. Hay una edición de Anagrama también que está buena, que es como muy barata, chiquita, se lee rápido, es una novela que se lee rápido, cortita, está buena. Sí. Buenísimo. Sí, pero me hace acordar mucho a esto, ¿no? Como a esa sustracción, ¿no? Esto que pasa con Negro, ¿no? Que es alguien del cual no sabe nada, Azul, sin embargo tiene que investigarlo y funciona por sustracción también, ¿no? Ahí no sabemos nada de la historia de ese personaje, sin embargo es el que va desencadenando toda la novela y asociaciones existenciales, morales, de todo tipo. Sí. Genial. Y también hay una cuestión, digo, cada director, directora, cada teatrista, digamos, con su impronta y su propio recorrido, y también con las decisiones metodológicas, ¿no? De abordaje, también hay una propuesta ahí fuerte de ruptura, ¿no? ¿Cómo me puedo acercar a ese objeto, en este caso la obra o a la construcción de un personaje, cuando yo ya tengo, ¿no? un recorrido y una manera de abordar, y en realidad para mí, por ejemplo, en el momento de la obra en el que la reina se ve interpelada, Yvonne constantemente le hace acordar a la poesía, a su poesía íntima que ella no devela, ahí también hay un gesto justamente de esta deformidad, ¿no? Que es esa cita también que hago de Deleuze, que la creación o la obra viva justamente tiende hacia algo que no está cerrado, que no está totalmente acabado. Propio también del teatro, ¿no? Como puede haber
uno puede reproducir, volver a hacer, pero hay algo de esa magia de lo que no es repetible, ¿no? Me parece interesante pensar eso, ¿no? Como la obra como un espacio abierto. Eso, no sé si respondí a algo, sí, creo que sí. Sí, está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, pensando en Deleuze también, justamente la obra como acontecimiento, ¿no? Singular y bueno, y con todas sus características, sí, sí, sí. Súper. Sí, sí. Sí, también un poco ahí creo el acontecimiento, también ahí esto es palabra también como el hecho teatral, como más de Dubati, por ir relacionando ahí con lo que traía un poco María Elena con esta poiesis, ¿no? Uy, Sí. me quedé trabada. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Ah, se me quedaron todos así trabados. Pero se te escucha bien. Bueno, eso, básicamente. Buenísimo. Gracias, Victoria. A ustedes. Bárbaro. Bueno, si les parece, podemos seguir. Me gusta que empiece a fluir así en cuanto a preguntarse por el trabajo de otro y que, bueno, que tengamos esta posibilidad de volverlo más dialogal. Así que sí, como quieran, si querés, Victoria, podés seguir. Dale, dale. Los comentarios, así después enganchamos directamente con la opinión y lo que quiere comentarnos María Elena, ¿te parece? Dale, genial. Bárbaro, gracias. Bueno, María Elena, yo leí tu trabajo, me pareció interesante, sobre todo esta dimensión como de la experiencia, de haber pasado por este proceso de hacer tus obras. Me llamó la atención que vos reflexionás sobre el lenguaje poético como un principio estético, ¿no? Entonces, en ese desarrollo, noté que hay una argumentación en la que prima la palabra y la reflexión sobre la palabra como primer núcleo de lo poético. Me preguntaba si eso tiene alguna relación con tu formación, o digo, antes, porque si bien vos después desarrollás, ¿no? Como esta idea de Dubati, del hecho teatral, de la poiesis y de la convivencia del lenguaje, me da la impresión que hay en la convivencia de estos lenguajes que antes, al parecer, hay algo de la palabra, ¿no? O que a vos te interesa ese primer lenguaje poético porque decís que eso es lo que da el tono y la fuerza que atraviesa el resto de los lenguajes. ¿Esto es así? ¿Hay algo sobre la palabra primero? Sí, Victoria, porque yo vengo de la literatura, soy profesora de literatura y mis primeros textos escritos eran poemas. Entonces, la escritura, cuando empiezo a escribir teatro, escribo un teatro poético. Entonces, digamos, ese universo poético está atravesado principalmente por la fuerza de la palabra poética, ¿sí? Entonces, cuando yo, digamos, está bien tu razonamiento, porque es así, para mí tiene una importancia estética y, digamos, como muy fuerte esa palabra. Por eso también, en un momento yo hacía referencia a lo sonoro, pero también como el texto también como un espacio sonoro, ¿no? Y ese lenguaje poético que es natural para los personajes, las mujeres personajes, porque en estas tres obras son todas mujeres. Para ellas el lenguaje poético es lo natural y lo cotidiano, ¿sí? Entonces, llevar ese trabajo con las actrices es que ese lenguaje poético y natural de las mujeres personajes sean para ellas también algo cotidiano
y que después eso se traduzca también en lo cotidiano para el espectador, ¿sí? Para que no le quede el texto lejano. Entonces, trabajamos mucho en los ensayos y en el proceso creativo con lo cotidiano, como establecer espacios cotidianos, aunque después la apuesta tampoco sean espacios cotidianos, ¿eh? Sin embargo, de alguna manera hemos logrado eso. Pero sí es cierto, la palabra es muy importante. Pero no es que sea, que esté por encima, el texto esté por encima de todo digamos, de la apuesta o del trabajo que se haga con las actrices o digamos que después cuando vos vas a ver la obra, no es que el texto esté por encima del resto. O sea, lo que yo intento es amalgamar, pero sí en el origen, en el inicio, y en mí está esa fuerza de la palabra. Sí, me preguntaba un poco mientras leía, como en un momento mencionás como lo lírico, ¿no? Que es como algo tan de la poesía, y pensaba si alguna vez, no sé, como se te ocurrió como este nivel de lo lírico en algún otro lenguaje escénico. No sé, como el espacio podría ser lírico, por ejemplo. Si alguna vez, claro, si alguna vez pusiste como a operar esas categorías, primero en la materialidad escénica. Sí, vos decís que, porque yo siempre parto del texto y después voy a la... Después quizá, puede ser, digo, el lirismo del espacio puede ser una imagen generadora, después te referís a tu proceso de la dramaturgia. ¿Alguna vez es al revés eso? Es como de lo material completo al texto. Ahora justamente estoy trabajando con eso, porque he estado tomando unas fotografías, viste que yo vivo en Tandil, entonces en mis caminatas por las sierras he ido tomando fotografías a las que yo les llamo dramaturgia de paisaje o poeturgia, no sé, y digo, y como para hacer el camino a la inversa, digamos que ese espacio que yo saco que tomo de las fotos, si bien son fotos, pero a ver, cómo ese espacio, ¿sí? Lo poético del espacio, del paisaje, me lleva a componer otra cosa. Y cómo atravesar eso. No es que me quedo solamente con esto, sino que me parece también interesante dar la vuelta. ¿Sí? Claro, Probar, claro. Indagar desde otro espacio. Hasta ahora, siempre a partir de la palabra. Ahora estoy intentando ir por otro lado. Sí, me parece re interesante. Pero a mí, digo, me resulta justamente ahí estaría como ese proceso de igualar los lenguajes, ¿no? O sería como esa gran pregunta de lo teatral, ¿no? Claro, exacto. Como poder nivelar eso y que confluya en una obra. Sí, estoy en esa búsqueda. Buenísimo. Eso nada más quería preguntarte. Muy, muy, muy interesante, muy lindo lo que escribiste. Bueno, gracias. Hay un momento en el que quedamos así, ¿no? Como suspendidos. Expectantes, sí. Gran hermano, ven a nosotros, claro. sálvanos, gran hermana. Gran hermana. Gran hermana. No, bueno, es que uno también queda ahí como un rato pensando en lo que se dijo, sí. Tratando de seguir relacionando las cosas. Igual no querían pisar a nadie. Por eso queda como ese momento de silencio ahí, a la espera de si alguien quería comentar algo más. María Elena, ¿querés continuar? Con el trabajo de Blas. Claro, y hacemos sí. Bueno, primero me pareció interesantísimo, pero quiero más sobre, y eso es lo que te voy a pedir, que me cuentes más cómo fue ese trabajo con el grupo El Galpón, ¿sí? Porque vos sabías que cuando yo me quedé atrapadísima con el relato de tu diario íntimo,
Ah, sí, que no lo leí recién Digo, encima. uy, quiero saber más, quiero saber más cómo fue el trabajo con el grupo. Sí, ¿Cómo llegás a esa obra, ¿no? A ese sí, texto? Porque sí. vos hiciste unas entrevistas que me parecieron súper interesantes, pero bueno, eso, que me quedó. Bien, sí. Mira, en un principio fue también esta pregunta que en los conversatorios en relación a los seminarios del doctorado aparecían, ¿viste? Porque allí surgió todo. Yo buscando un tema para investigar, ¿viste? Ahí apareció este interés de Hamlet que pasa en el sector social popular, en el campo social popular. Eh, cuando surgió esa pregunta también fue, bueno, ¿por qué Hamlet? ¿No? Porque si nos vamos a distanciar tanto de Hamlet, ¿por qué no hacer otra obra? Con Rubén Schumacher charlábamos eso, ¿no? Si me voy a distanciar tanto de Hamlet, ¿por qué no hago otra obra y le pongo otro nombre? En vez de Hamlet de Villa Elvira, le pongo Pedro de Villa Elvira, ¿no? ¿No? Que un poco es el protagonista. Eh, y, y bueno, justamente porque pensar que todo clásico es un clásico por su contemporaneidad, o sea que nos interpela en el presente, pero un poco como Victoria en su trabajo planteaba, que me parece súper interesante, la posibilidad de apropiarse de ese material, de ver cuáles son las resonancias internas que más nos interesan a nosotros, dejando suspendido cierto discurso hegemónico y formas hegemónicas o establecidas en relación a lo que debe ser Hamlet, porque aparte si pensamos en Hamlet, deberíamos pensar en un teatro que, que en muchas instancias históricas fue un teatro popular. Digo, en tantas otras no, y se consolidó como un artículo de lujo de élite, ¿no? Entonces, tratando de descentrar esa idea, fue que dije, bueno, vamos a Villa Elvira, yo conocí el barrio, y conocía a Ariel Fares, que es el coordinador de este grupo de teatro, y me acerqué de manera muy tímida con un montón de ideas previas, tontas, prejuicios, cosas, qué sé yo, y semana a semana iba a los entrenamientos, les ofrecí darles algunos entrenamientos y que trabajásemos juntos y demás, hasta que en un momento les dije, bueno, a mí me gustaría que el Hamlet sea con ustedes. Entonces ahí arrancamos otra instancia, ¿no? Yo les hice las entrevistas en profundidad, los conversatorios, charlamos, conocí el barrio en sus casas, siempre hasta donde ellos y ellas me dejaban que yo entre, ¿no? Por suerte pegamos mucha onda y ellos me dejaron entrar muchísimo. De hecho, en el Hamlet de Villa Elvira la estructura es texto ficcional con material documental que se proyecta en vivo. Yo les invito a que lo vean después en el YouTube, en el canal de Cervantes a partir del 5 de noviembre, porque es un material ficcional y documental, en donde la idea fue que Villa Elvira le gane a Elsinor. O sea, que Pedro Rodríguez, que es quien hace de nuestro Hamlet, quien es nuestro Hamlet, de alguna manera supere al príncipe Hamlet de Dinamarca, ¿no? Y fue un trabajo de mucha interacción, compartir, también hay algo ahí del intelectual anfibio que Svampa plantea, ¿no? De que tiene un posicionamiento político, pero también tiene la posibilidad de tomar distancia, ¿no? Y bueno, y estar atento a cierto también control epistemológico de no volver romántico ese trabajo, tampoco demonizarlo, ¿no? Y yo estuve muy pendiente a todo lo que iba pasando en la construcción colectiva. De hecho, les cuento algo que en la obra se cuenta en uno de los documentales. Hay como un material que se proyecta, que también es el capítulo de Los Simpsons de Hamlet, porque yo las primeras, cuando les preguntaba a los pibes que si conocían Hamlet, la mayoría me decían que sí por el capítulo de Los Simpsons. Y cuando a Pedro Rodríguez, que es nuestro Hamlet, yo le pregunto que si conoce algo de Hamlet, me dice que sí, pero que lo único que sabe es que Hamlet termina en tragedia y él no quiere ninguna tragedia más en su vida. Entonces dije, bueno, hay que reescribir el texto, no puede terminar en tragedia. Y termina con un monólogo muy luminoso en relación a la fuerza de lo comunitario, lo político, con un montón de cosas. Y bueno, sí, nada, el trabajo fue un trabajo súper estimulante, muy emocionante, como desde mucha
modificación para todos, y es más, ahora estamos trabajando en lo que va a ser el documental en relación a la obra, que contempla una instancia que es la de cómo les incidió la obra a ellos en su vida y cómo los modificó. Porque de hecho, cuando el Cervantes nos contrata, ellos y ellas se transforman en actores oficiales con sueldos, o sea, Pedro, que nuestro Hamlet arregló la casa, arregló su casa con lo que cobró. O sea, hubo toda una interacción entre lo ficcional y lo real, y ellos también, como pasa siempre con el arte, ¿no? En alguna medida modifica a quienes lo llevan adelante. Modifica en muchos sentidos, ¿no? Pero en este caso también los modificó a nivel material, digo, ¿no? Y bueno, y seguimos trabajando y vamos por otros proyectos que vamos a hacer juntos y demás. Pero bueno, no quiero hablar tanto. No sé, Elena, si querés preguntar algo en particular o alguna duda sobre algo del proceso o algún chisme, algo que quieras saber. No, eso, me interesaba saber cómo habían ido trabajando estos actores del grupo El Galpón y cómo iba surgiendo el texto, pero vos hoy dijiste que hiciste una reescritura, digamos que ibas tomando notas y... Perfecto, ahora acá contesto a Elena que está buenísimo este interés por el texto, que tenés el contemplativo. Sí, claro. Me encanta, claro, que des esos chismes del texto. Mirá, te cuento, yo les hice las entrevistas, hice las observaciones etnográficas, participantes, no participantes, bueno, hicimos toda la batería metodológica, que es un poco aburrido, por eso no voy a entrar en eso. Yo tomé ciertos hitos que figuran en Hamlet, la fiesta, bueno, un montón de situaciones. Tiene 5 actos la obra, como tiene Hamlet, ¿sí? Cuestiones estructurales que funcionan a la manera de estructura, ¿sí? Pero tomando de los estudios culturales, la idea es tomar esa estructura y agenciársela, que los pibes y las pibas se la puedan agenciar. Entonces yo escribí un primer texto, borrador, como de despegue, digamos, y luego se fue modificando muchísimo en función de maneras del decir de ellos, de situaciones que nos les cerraban. Ofelia es pañuelo verde, con lo cual yo primero le dije, bueno, vos estás de acuerdo, más allá de que ella sí estaba de acuerdo con la legalización del aborto, pero bueno, tiene su familia evangelista, ¿viste? Yo no sabía si... Entonces, se fue modificando cosas en relación al texto, modismos que aparecen. Hay una cumbia de Pablo Lescano, no te creas tan importante, que fue ahí porque cuando yo los invité a mi cumpleaños, la Chula, que es la de Ofelia, puso ese tema y me dijo, a mí este es el tema que más me gusta, cuando tengo problemas de amor, qué sé yo, y dije, bueno, este tema tiene que ir. Entonces, y hasta expresiones que tuvimos que ir muy al pie de ellos. De hecho, en un momento, Hamlet le dice a Horacio, anda a lavarte las patas. Y dijimos, che, pero Hamlet, ¿podrá decirle anda a lavarte las patas? Y me dijo, Pedro, mirá, ¿sabes que mi abuela me dice, anda a lavarte las patas y después tomate el agua? Con lo cual, y dijimos, bueno, ese giro va, cuenta, suma, es un sociolecto, responde a su realidad, son las voces de ellos y ellas, y encontrar, ¿no? Reconocer la belleza del barrio, ¿no? Es esto, no es que hay lugares a donde hay más o menos belleza, en realidad hay belleza en todos lados, y ahí hay un tipo particular de belleza, que también en la dimensión escenoplástica está presente, con los colores, las chapas, bueno. Pero no quiero hablar tanto. En medio denso, ¿viste? Mutenlo, van a decir mutenlo. Bueno, eso. Perfecto, no hay problema, que total de tiempo estamos bien, aparte repito, lo importante es este intercambio entre ustedes. Recordamos entonces que a partir del 5 de noviembre en el canal del Cervantes pueden ver la versión de Hamlet. Hamlet de Villa Elvira con J, Hamlet con sí, J. Hamlet. Hamlet, que es el primer signo de apropiación.
Bien. ¿no? Que se llamó así porque cuando yo les dije que íbamos a trabajar con Hamlet, uno de ellos escribió Hamlet con J, y yo digo, y sí, es con J, ¿por qué no? ¿No? Así que Hamlet con J. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Bueno, si tienen alguna duda, repito, pueden volver la gente que nos está viendo, que recibimos saludos desde Perú, de Mendoza. Bueno, pueden dejarnos sus comentarios. Si tienen alguna otra cosita que comentar, algún otro chivo que pasar. Victoria, María Elena, si querían comentar algo más, este es el momento también. No, por ahí en relación al trabajo de Blas, que muy interesante, súper dificultoso, me imagino algo, a mí me resonó, yo tuve una experiencia hace unos años trabajando en Villa Hidalgo, bueno, que es una villa del conurbano norte, unos cuantos años, y mucho de lo que argumentabas y de lo que explicabas me resonaba y hasta me conmueve como esta posibilidad y haberte enfrentado, ¿no? Esto que muy bien decías de poder diferenciar las diferencias culturales de las desigualdades sociales, ¿no? Poder ponerle el cuerpo para dar cuenta justamente de esa cultura que es tan grande también, ¿no? Sí. En nuestro territorio, y que en general el arte, por lo menos estamos acá, bueno, en Buenos Aires, Córdoba, como Tandil, siempre es un sector privilegiado. Entonces, reconocer la cultura de estos lugares me parece hermoso, me parece iluminador. Eso. Sí, y yo creo es muy lindo lo que Victoria dice, y me hace pensar de la importancia también de que el teatro oficial confíe y apueste, ¿no? Justamente al teatro social también, que acá quiero nombrar justamente a Alejandro Tantanian, que fue el director del Cervantes que nos programó, que él confió en nosotros cuando era una carpetita el proyecto. Alejandro Tantanian realmente es muy importante en este proyecto. Y bueno, y la gestión actual que lo vuelve a poner en este contexto COVID, digo, a disposición, y quiero decir que también pasan la obra y también vuelven a contratar a todo el elenco, que eso es importante también, ¿no? Eso me parece importante, me parece que hay que seguir pidiéndole al teatro oficial que se haga cargo de la importancia también de bancar al teatro en los márgenes, en las periferias, ¿no? Eso me parece, no sé, importante decirlo también, ¿no? Compartirlo. Y antes de que nos vayamos, Candela, tengo que volver a pasar el chivo del libro de Artes Dramáticas de la UNA, haceme acordar porque prometí. Bien, obvio, sí, hay espacio para todo. Quería darle la palabra a María Elena si tenía algo más que aportar, que por ahí no habían quedado sus 15 minutos más desarrollados, por ahí sí. No, me había quedado pensando en esto que decía Blas, del después del grupo El Galpón, ¿no? El después de Hamlet, ¿no? Cuando vos decías esto de que iban a hacer el documental y que con esa plata uno pudo arreglar su casa, digo, qué intenso que es eso, ¿no? Me conmovió mucho eso también, ¿no? Pensar en estas personas, en estos actores y actrices, después de la experiencia de Hamlet, que no es una tragedia, y cómo los atravesó el teatro. Sí, y en ese lugar es difícil, ¿no? Por ahí como coordinador o director, porque digo, bueno,
yo no le voy a salvar la vida a nadie, porque aparte no puedo, ¿viste? Salvarle la vida a nadie. Pero digo, pero sí contribuir, ¿viste? A que el grupo siga funcionando, porque el deseo está en ellos y ellas, y está activo, y es que quiere seguir para adelante sin caer en un lugar paternalista tampoco, ¿viste? De, yo voy a salvar a quién, voy a salvar a nadie, ¿no? Pero sí promover y seguir como trabajando con ellos y ellas en función de su deseo, porque aparte, yo creo que lo más lindo de todo fue como la puesta en valor de sus poéticas barriales, villeras, ¿no? La puesta en valor. Yo me acuerdo cuando recién los conocía, los invito a mi cumpleaños, yo tenía mi estudio en 2 y 44, que es una zona de La Plata que está cerca del centro, y yo los invito a mi cumpleaños, digo, bueno, voy a hacer mi cumpleaños, vengan. Y me dice, ¿pero dónde es? No, en 2 y 44, ¿pero nos van a dejar entrar? Sí, le digo yo. O sea, es mi cumpleaños, le digo. No, está bien, pero nos van a dejar, o sea, nos vamos hasta ahí y nos dejan entrar. Sí, le digo, es mi cumpleaños, ¿no? Digo, datos pequeños como estos demuestran, como ponen en evidencia algo que ya sabemos todos, pero que sigue funcionando, que hay en ciertos lugares a donde no está puesto en valor, casi diría su posibilidad hasta de esto, ¿no? De ocio, de que ¿no? Bueno, no sé, muchas cosas, pero muy emocionante. Sí, muy, muy, muy lindo. Porque aparte son geniales, tienen ellos un desenfado, ¿viste? No están como charlábamos recién en relación a los discursos hegemónicos del centro, ¿no? Como nada, Hamlet, Shakespeare, bueno, qué sé yo, pero hacemos la nuestra, ¿no? Digo, no está por ahí atravesado porque por ahí se puede llegar a estar atravesado, que es por esa regla de valores hegemónicas centrales. Bueno, todo lo que podemos adjetivar, patriarcales, eurocéntrica, blanca, bueno, todo lo que padecemos todos en alguna medida, ¿no? Bien, perfecto. Estaba justo, mientras le escuchaba, también viendo ahí los comentarios del Face, de toda esta última charla, y bueno, ahí apareció Leti, que es la real coordinadora de esta mesa, que yo solo estoy acá por unas cuestiones técnicas. Sí, le cortaron la luz, ¿no? Sí, le cortaron la luz y recién ahora se ha podido conectar. Pobre. No, sí. Son buenas las contingencias que tiene esta virtualidad. Y ahí ella nos comentaba que le parece muy interesante esto de pensar las reescrituras como gestos de apropiación. Otro comentario que es un comentario que he leído en varias de las mesas en las que estuve estos días, que tenía que ver en torno bueno, al trabajo con discapacidad, que específicamente en esta mesa no. Yo te cuento algo, si Sí. quieres, en relación a eso. Sí, no lo hemos trabajado, solo lo iba a traer a colación respecto a, bueno, a que nuestra mesa, en este caso que es de dramaturgia, que une la dramaturgia con la dirección, y hemos visto mucho de esto de la mutación de la forma, ¿no? Desde el recurso literario, tener que pasarlo a un recurso escénico, y de eso a una lectura contextual, que es como lo que hemos ido viendo, como desde esta, y sobre todo pensar ahí los desafíos, que es lo que más o menos estamos tratando de pensar en esta jornada, los desafíos de esa dirección, ¿no? Que viene que es como lo que decía María Elena, el tener que acompañar esta travesía cuando tiene que pasar por todas estas mutaciones, desde uno, por ahí piensa esto, bueno, la dramaturgia de solamente el texto escrito, a la dramaturgia de escena, a la dramaturgia en un contexto específico. Sí, Blas, nos encantaría, obviamente, escucharte. ¿Yo entendí mal o dijiste que se hicieron comentarios acerca de la ausencia de la discapacidad? ¿Yo entendí bien o...? No, digo que se han repetido comentarios preguntándole a los expositores respecto a trabajos. Bien, bueno, sí. Nosotros con esta obra, con Hamlet de Villa Elvira, estuvimos trabajando de manera articulada con el área de educación del Cervantes,
con formación de públicos. Y nosotros tuvimos un privilegio increíble con esta obra, que medio nos cayó del cielo, que no sabíamos que iba a pasar, que hicimos funciones de accesibilidad para el público ciego y sordo. Nosotros hicimos funciones con traducción de lenguaje de señas de LSA Argentina para el público sordo, visitas táctiles a la escenografía también para el público ciego, y nosotros seguimos, que fue alucinante porque aparte la chula, que es la que hace de Ofelia, tiene a su hermanito que es sordo. Entonces preparó monólogos en lenguaje de señas para las funciones para el público sordo, y nosotros estamos haciendo conversatorios con la gente de educación del Cervantes, o sea, hicimos funciones el año pasado para colegios secundarios y, como dije recién, para la comunidad ciega y sorda, y este año de manera virtual estamos haciendo conversatorios también, y los estamos haciendo con recursos de accesibilidad también para colegios ciegos, sobre todo. O sea, sin saberlo, también la experiencia Hamlet, además de incluir desde esta perspectiva social, también pudimos incluir a todo este público que en general no va al teatro porque el teatro no está pensado para este tipo de público. Yo sé que el San Martín, por ejemplo, y sé que el Cervantes también, tienen un montón de estrategias, y bueno, y de hecho la gente de educación del Cervantes trabaja mucho con discapacidad también. Pero bueno, nada, ese dato para quien está interesado en que reflexionemos también sobre la accesibilidad, sobre todo. Parece que es más pertinente pensar en accesibilidad, ¿no?, de ciertos públicos para experiencias teatrales. Eso quería decir, nada más. Perfecto, sí, sí, era realmente eso, como bueno, quizá la posibilidad de pensarnos nosotros en nuestro espacio también respecto a políticas de integración y de accesibilidad. Sí, que está buenísimo y que es importante también, ¿no?, que aparezca la demanda. Me parece que es una demanda que está buena para tomar, ¿no? Perfecto. Sí, la verdad que sí, así que lo vamos a dejar, bueno, pendiente esto para, no digo pendiente, sino que quede ahí para que lo podamos seguir trabajando como dramaturgos, directores, hacedores teatrales. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra mesa de dramaturgia y dirección teatral. Realmente les agradezco muchísimo porque sé que no son fáciles las condiciones, la virtualidad, la distancia, y realmente ha sido un gusto compartir con ustedes esta mesa. Realmente las 3 exposiciones han sido impecables, hermosas, y el intercambio también, muy, muy lindo, muy ameno. Les invito a todos los que nos están viendo y a los participantes a quedarse. Ahora a las 6 arranca la segunda conferencia, que es Dirección y Producción de Subjetividad. Se va a retransmitir en vivo por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo de UBA. En el Facebook, acá mismo donde estamos transmitiendo, están los links de todo el programa de la jornada con los respectivos links, las respectivas salas, las transmisiones en vivo. Y bueno, cualquier cosa saben que nos pueden escribir al Facebook y comunicarse con nosotros. Pero bueno, de nuevo les agradezco muchísimo. Perfecto. Paso de nuevo el chivo, puede ser del libro, ¿sí?, Sistemas y Metodología de Enseñanza Universitaria en Dirección Escénica. El director es Gerardo Camiletti, la compiladora es Ana Alvarado, y es todo un grupo de investigadoras e investigadores que justamente nos juntamos para reflexionar en relación a cuestiones de la puesta en escena y de la enseñanza en función de eso. Así que eso, gracias. Bárbaro, muchas gracias a vos, Blas. Las chicas, bueno, tienen también acá su oportunidad para despedirse. Muchas gracias a mis compañeros, a vos, Cande, a Leti, pobre, que quedó ahí, pero que nos estuvo mandando mail y conectando y organizando todo esto, y bueno, seguimos en las jornadas. Buenísimo. Genial. Bueno, igualmente, gracias. Lindo verles, el tecnoconvivio. Ojalá se repita especialmente, y si no, también así. Nada, muy lindo el intercambio. Gracias.
Gracias, Gracias. compañeras. Hermoso intercambio. Gracias. Bueno, nos vemos en las Nos próximas vemos. actividades. Muchas gracias a todos por estar, de verdad. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Candela. Hasta luego.